Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde contrastaremos la novela Cien años de soledad y la adaptación de Netflix. Responderemos algunas preguntas de suscriptores como ¿vale la pena? ¿La serie reemplaza la novela? ¿La serie hace justicia a la novela? ¿Es mejor verla que leerla? Entre otras. No veas la serie sin antes tener en cuenta este video. Primero, debemos conocer la obra, al menos en términos generales, para comprender las dificultades de adaptarla a elementos visuales. Recordemos que Gabo nunca quiso que su obra viera el cine. Incluso fue escrita con este propósito. En una época de pleito con el cine, yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Pero dejó dicho a sus hijos que cuando él faltara, podían hacer con su obra lo que quisieran. Y así se hizo. Entonces se dieron los derechos a Netflix para realizarla, aún teniendo en cuenta las recomendaciones de su padre o las dudas que él tenía cuando abordaban este tema. Lo primero fue que se grabara en Colombia, con elementos colombianos. Y por esto, la gran mayoría de actores y elencos o elementos artísticos son de procedencia colombiana. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen, mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Y debía ser en formato de serie para que se abordaran la mayoría de elementos de la obra, ya que probablemente Gabo no concebía su obra en 2 horas de pantalla, el tiempo del formato del cine en su época. Con esto en mente, invirtieron 50 millones de dólares para realizarla, 2 años de estudio intenso de la obra para libretearla, hicieron el casting y construyeron el pueblo en el Tolima, aquí en Colombia. Para que se hagan una idea de la dificultad de representar esta obra, permítame resumir la historia en 3 minutos. Esta es la historia de la familia Buendía. José Arcadio y Úrsula, siendo primos, se emparentan, pero no conciben hijos por temor a que salieran deformes o con cola de cerdo. Le hacían bullying a José Arcadio por no acostarse con su esposa allí en el pueblo. Así que asesina a uno de esos vecinos, el cual se convierte en fantasma y los atormenta varias noches. Entonces deciden salir de ese pueblo junto a otras familias y fundan el pueblo conocido como Macondo. Allí transcurre toda la historia. Tienen 3 hijos normales, Amaranta, José Arcadio y Aureliano, quien es el coronel con el que inicia la historia. El pueblo es visitado por gitanos que van por el mundo trayendo inventos y descubrimientos. Allí José Arcadio conoce a Melquiades, se vuelven muy buenos amigos y comienzan a hacer inventos y estudiar alquimia. Melquiades escribe la profecía de toda la familia Buendía en un libro, con un lenguaje que solo el último de los Buendía llega a entender al final de toda la historia. El hijo mayor de Úrsula y José Arcadio se va con los gitanos luego de que Pilar Ternera, una mujer que leía las cartas, le diera un hijo. Al hijo lo llaman Arcadio, con el que continúa, además después, el linaje de los Buendía. Tiempo después vuelve muy musculoso a casarse con una chica que la familia Buendía adoptó llamada Rebeca. Amaranta, la otra hija de ellos, se enamora 3 veces en toda la historia, pero siempre le va mal con los hombres. Y Aureliano, el hijo de en medio, se casa con una niña de 14 años, la embaraza y muere junto con los gemelos que iba a dar a luz. Sin embargo, también tiene un hijo con Pilar Ternera, la mujer que leía las cartas, al que llaman Aureliano José. El suegro de Aureliano, es decir, el papá de la niña de 14 años, introduce la política en el pueblo hasta generar una gran guerra civil. Entonces, Aureliano se vuelve coronel, viaja por muchos lugares defendiendo a liberales y ganando fama en todo el país. Cuando los liberales y conservadores deciden firmar la paz, Aureliano se niega porque quienes firman no son liberales buenos, sino liberales politiqueros. Entonces se vuelve forajido o guerrillero. Tiene 17 hijos y todos mueren.
El primer hijo que tuvo Pilar Ternera con el mayor de los Buendía lo asesina alguien que nunca se llega a saber, pero tuvo tres hijos. Remedios la Bella, una mujer hermosa que asciende al cielo entre sábanas blancas y nunca más se vuelve a ver, dos hijos más, José Arcadio II y Aureliano II. Arcadio II nunca tuvo hijos, pero es traumado tras vivir toda la tragedia de la masacre de las bananeras. En cambio, Aureliano II tuvo tres hijos. José Arcadio, quien fue enviado a Roma para ser papa, pero no lo logró. Regresa al pueblo y es asesinado por unos niños. Renata Remedios, chica que se enamora de Mauricio Babilonia, el mecánico que lo perseguían las mariposas amarillas, la envían a un convento y de allí nunca sale, pero alcanza a tener un hijo llamado Aureliano, el cual es regresado al pueblo y es encomendado a descifrar el libro que Melquiades el gitano había escrito muchos años atrás. Amaranta Úrsula, quien fue enviada a Europa a estudiar, regresa y se enamora de su propio sobrino, Aureliano, quien está descubriendo el lenguaje del libro. Ellos tienen un hijo llamado Aureliano Babilonia. Ella muere en el parto y Aureliano queda con el bebé recién nacido. Él se emborracha y deja que a su hijo se lo coman las hormigas. Y justo en ese momento logra entender el libro que Melquiades había escrito y se da cuenta que el libro relataba la historia de toda la familia Buendía, incluyendo ese momento donde un ciclón se traga a todo el pueblo, borrándolo de la faz de la tierra, todo Macondo y su gente. Como se dan cuenta, los nombres repetitivos y las tragedias, las líneas políticas, los desarrollos sociales, los hechos históricos, la influencia de la iglesia, las ideas del amor, la soledad, la pérdida y la narrativa circular, no lineal, es decir, donde los hechos se van contando dando saltos en el tiempo. Por ejemplo, la frase icónica con la que inicia la novela: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En realidad, es la mitad de la historia. Luego narra el encuentro con los gitanos, luego cuando José Arcadio y Úrsula se comprometen en matrimonio siendo primos, luego retoman a los gitanos, luego el nacimiento de su hijo mayor, etc. No es la narrativa común de inicio, nudo y desenlace en el orden secuencial. Estos elementos, por mencionar algunos, convierten la novela en todo un reto para adaptarla a los estándares del cine. Cautivar al espectador, las transiciones, la música, los actores, los diálogos, los elementos visuales, entre otros, son un trabajo que acobarda a cualquiera. Esto es lo que ha hecho que muchos lectores de Gabo no encuentren sentido a varias de las cosas en la serie. Cuestionan elementos importantes que en el libro existen, pero que no fueron captados por el lente, ignorando el hecho de que son expresiones artísticas completamente distintas, es decir, es una adaptación, no es la totalidad del libro actuado, porque, como decía Gabo, son elementos que se contraponen. Entonces, yo he preferido dejarle a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo en mis libros son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlo como cosas totalmente independientes. Entonces, ¿es imposible adaptarla? Por supuesto que no. Es solo que se requiere otro genio que logre desplegar toda su creatividad para hacer lo mejor posible. Y creo que fue lo que ocurrió con la serie. El argentino Alex García y la colombiana Laura Mora han hecho una adaptación más que interesante, por varias razones. Aquí mi más sincera perspectiva. Quiero partir de la fotografía, los tonos cálidos y cenizos durante toda la serie, en general, algunas sensaciones percibidas en los que hemos leído la novela, dando oportunidad a transmitir sensaciones similares a los que nunca se han acercado a la obra de Gabo, es un muy buen comienzo para poderlo hacer, porque en la serie se pueden percibir algunos de estos matices. Las locaciones son fascinantes, el pueblo en todas sus etapas, los detalles en la madera, las artesanías, la mixtura cultural e histórica que se aprecian en lo visual es simplemente fascinante. Los vestuarios y el maquillaje están al nivel de producciones de como los Peaky Blinders o The Queen, incluyendo las escenas de acción, disparos, polvo, el clima, una producción que no le envidia nada a cualquier trabajo de Hollywood. La música
Maneja unos matices culturales interesantes, porque dependiendo del ambiente o el personaje, juegan con su providencia, sea europea, criolla, costeña, militar, sobrenatural, etc. El realismo mágico es alcanzado sobre todo en las transiciones de las escenas. Dicho sea de paso, es de las cosas que más me gustaron. Los detalles con los que se mueve el tiempo secuencial de la historia dan cuenta de todo el realismo mágico descrito en la novela. Esos matices transitorios entre momento y momento son sencillamente fabulosos. La serie está desarrollada de forma lineal, es decir, con los hechos organizados cronológicamente, tal vez una de las diferencias más grandes respecto a la novela, la cual se agradece por el hecho de que, aunque es un libro traducido a más de 40 idiomas, con más de 50 millones de copias vendidas, el libro insigne del boom latinoamericano, la obra en español mejor valorada solo después del Quijote, hay mucha gente que nunca la ha leído, lo que permite que a nuevos lectores de Gabo se puedan dar una oportunidad con su obra en general, partiendo desde los elementos visuales propuestos en la serie. Esto es un punto importante. Ahora, también hay varios elementos que no me gustaron de la serie, como algunos actores jóvenes fuerzan mucho su actuación en un par de escenas, aunque por supuesto es completamente entendible, ya que la gran mayoría del elenco está lleno de actores nuevos, fuera de estándares de belleza o de la industria, talento colombiano, latino, distinto. Eso me encanta. Pero resta, por esta novatada, de alguna manera, resta calidad a algunas escenas. Este punto, además, era otro de los temores de adaptar el cine a Cien años de soledad. Los sonidos de redobles y pianos en algunas escenas panorámicas suenan un poco pintorescas y cómicas. Esta parte tampoco me gustó, porque esto resta seriedad a la tensión que se vive en los momentos o en esos hechos importantes de la historia. Hay algunas descripciones narrativas que Gabo describía en su obra que quedan un poco relegadas por elementos técnicos o mecánicos, como diría Gabo, como los músculos descomunales de José Arcadio al volver a casa después de estar con los gitanos. Aquí simplemente nos muestran a un tipo normal, con buen físico, pero no con la magia descriptiva de Gabo, una suerte de titán que lo llega a convertir en una suerte de monstruo musculoso. En esta parte en la serie no se ve mucho. Tampoco me convence el acento costeño del narrador. Me explico. Me parece muy acertado que evocara la narrativa caribeña de Gabo con un locutor costeño. Eso me gusta mucho. Pero se siente este acento muy impostado, como si el narrador no fuera costeño del todo y solo pretendiera simular el acento. Creo que un narrador con acento enteramente costeño habría convencido mucho más. De los elementos que más me gustaron son los detalles narrativos de Gabo tan bien cuidados. La niña que unta las paredes de estiércol, esto se muestra en unos segundos, en una transición ahí muy poca. El mineral verde sobre la piel de la segunda muerte de Melquiades, la lluvia de pétalos amarillos, el reflejo del amor entre José Arcadio y Úrsula hasta el final, el desprecio de Amaranta por Rebeca, entre otros detalles que fueron representados con excelentes cuadros visuales, me dejan sin palabras. Las mayores diferencias entre el libro y la adaptación están en otros detalles que, si bien es cierto, no desconfiguran la trama, se extrañan al comparar el libro. Una es la presencia de Pilar Ternera desde el principio de la serie, cuando en el libro, solo cuando Macondo está ampliamente desarrollado, aparece. Los rosales y establos en la casa de los Buendía que no aparecen en la serie, los gallos y demás animales. Además, Cataure, el criado que escapa de la peste del insomnio, no muestran su regreso en el sepelio de José Arcadio. Este punto es importante, entre otras minucias que, bueno, se puede entender debido a que lo que funciona en el libro no necesariamente funciona en lo visual y viceversa. La mejor escena de todas para mí fue aquella donde se ve un perro muerto al estallar la guerra civil, confrontando a Aureliano para alzarse en armas y apoyar a los liberales. Esta escena muda refleja toda la narrativa de Gao, segundo a segundo, evocando solo con los ojos del personaje todos los detalles narrativos, el polvo, la sangre, la injusticia, el deseo de desahogar el alma, la motivación que necesitaba el coronel para existir. Fue casi como escuchar a Gabo leer cada cuadro. Fue simplemente extraordinario.
Así que, con todo esto en cuenta, podemos responder a las preguntas formuladas desde el principio del video. Vale muchísimo la pena ver la serie para acercarnos al mundo del realismo mágico. Si nunca lo has leído, es una opción válida. Y si eres lector, valdrá la pena ver plasmado todo aquello que alguna vez se imaginó. El precio, por supuesto, es darle un rostro a aquello que pudimos crear con la imaginación de forma distinta, pero lo vale por todo el trabajo artístico logrado en esta magnífica producción. Por supuesto que nunca. Nunca se reemplazará la novela, ni esta adaptación, ni ninguna otra que a futuro se piense, debido a que el recurso literario es mucho más amplio que el visual, simplemente porque nada puede competir contra la imaginación. Es imposible. Sí la hace. Hace justicia en muchos aspectos, como se mencionó minutos atrás en el video, haciendo falta algunos detalles que simplemente se sacrifican por darle relevancia a otros aspectos que contribuyen mejor con la trama visual, pero en su gran mayoría cumple con las expectativas del realismo mágico trabajado por Gabo, por supuesto. Bueno, esto sí, nunca va a ser, digamos, mejor ver la serie que leer el libro. Sin embargo, repito lo que decía antes, si hay alguna persona que no se haya acercado al mundo de Gabo, pues es una muy buena opción empezar a comprender la complejidad de la narrativa del escritor a través de lo que plasman los otros artistas por medio de su creatividad en todo el trabajo que Gabo desarrolló en su narrativa. Creo que es una muy buena opción. Y bueno, por último, y no menos importante, el simple hecho de poner a nuestra Colombia de nuevo en boca de todos por 100 años de soledad, el realismo mágico, nuestra cultura latina, costumbres, talentos y demás cosas buenas que tenemos, mi respeto y admiración, no solo al Nobel, sino a estos grandes artistas que hicieron parte de este elenco y de esta producción tan majestuosa como lo fue 100 años de soledad, adaptada en Netflix. Sencillamente es un bellísimo homenaje a este hermoso pueblo llamado Colombia. Mil gracias.